al mismo tiempo yo vaya adquiriendo el estudio, con la finalidad pues de no aplicar mayor cantidad de radiación ionizante a la hora de repetir el estudio, o de lo contrario, no aplicar mayor cantidad de contraste endovenoso, ¿no? Entonces existen factores propios del equipo, factores propios de la aplicación del contraste, factores que son propios de la patología del paciente, de la contextura del paciente, y dentro de ellos está incluido, por ejemplo, el gasto cardíaco. Entonces, en base a estos puntos va a ser la clase de hoy, ¿no? Y para hacer un acápite de las angiografías, porque la angiografía más representativa en tomografía computarizada es la que van a exponer sus compañeros, que son las angiografías cardíacas, y dentro de ellas los estudios coronarios, ¿no? Podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Aproximadamente el 31% de todas estas patologías corresponde a enfermedades cardíacas, ¿no? Ha habido avances, ¿no? Avances tecnológicos, tanto en el software como en el hardware, ¿no? Y sobre todo en el hardware se aumentó la velocidad del giro del gantry, y a eso nosotros llamamos la resolución temporal, y disminuyó el grosor de corte, aumentando el número de detectores, actualmente hasta más de 320 detectores, ¿no? Entonces, esto nos proporcionó una imagen con una resolución espacial alta, ya que las arterias coronarias, si bien con equipos de 64 lectores podíamos ver los troncos de las arterias coronarias, pero no podíamos ver su ramificación, ¿no? Entonces, a diferencia de la angiografía intravascular que nos da una mejor resolución espacial que el estudio tomográfico, pero la diferencia pues es que el estudio tomográfico es un estudio que no es invasivo, a diferencia de la angiografía intravascular. Se realiza en menor tiempo, ¿no? No se usa gran cantidad de contraste, ¿no? Y a diferencia de la angiografía, en que solamente vamos a ver la luz vascular, nosotros vamos a ver las estructuras que van a rodear estas arterias coronarias, ¿no? La ventaja de estos estudios coronarios es que también no solamente son estudios que son diagnósticos, pero a esto se añade que son estudios, algunos de ellos se puede incluir como estudios terapéuticos, ¿no? A diferencia de los estudios por tomografía, que solamente son estudios diagnósticos, ¿no? Entonces, en base a esta tecnología, ¿no? Surge como una herramienta poderosa para observar las imágenes vasculares, tanto a nivel axial, a nivel de 2D y a nivel de 3D, y sobre todo en la medición de vaso, ¿no? Angiotomografía, vuelvo a repetir, es un estudio que no es invasivo, ¿no? Es un estudio en el cual se van a visualizar netamente los vasos arteriales, ya sea cerebro, tórax, abdomen, ¿no? Y la aplicación del contraste, en este caso, a diferencia de la enter-OTC, a diferencia de la colonoscopía virtual, el contraste que se va a aplicar, el contraste intravenoso. Yo en la primera clase les mencionaba que algunos médicos indican angiografía de tórax sin contraste. Nunca va a haber una angiografía de tórax sin contraste. Toda angiografía siempre va a haber un contraste endovenoso, ¿no? Características de esta técnica, ¿no? Generalmente es un estudio volumétrico que se hace con una adquisición, en el caso helicoidal, si es un estudio prospectivo, ¿no?
miento, se hizo un estudio retrospectivo en el caso de coronarias y secuencial si es un estudio prospectivo, ¿no? Entonces, generalmente, el menor tiempo con lo que se adquieren estos estudios, que aproximadamente es 0.325 el giro de rotación del tubo, nos va a proporcionar mayor cobertura, mayor resolución espacial. ¿Por qué? Porque los órganos, en este caso, que estamos visualizando en el corazón, son órganos que están en movimiento, ¿no? Inclusive hemos mencionado que existen equipos de doble tubo, ¿no? En que solamente los datos que nos va a proporcionar estos equipos no necesariamente necesitan un giro en equipos, el Aquilion One de 320 detectores, por ejemplo. Para adquirir estos estudios yo no necesito un giro de 360 grados, con solamente que el tubo gire 180 grados me puede dar la información de toda la estructura anatómica. Entonces, yo necesito para una angiografía, en este caso coronaria, por testigos, aproximadamente de 1 a 3 milímetros, ¿no? Y en el caso de coronaria, sincronizar el bolo del contraste, ¿no? Con el latido cardíaco o con la adquisición del estudio. En el caso de estudios coronarios, esta sincronización va a ser con el latido cardíaco. Hay una sincronización entre el electrocardiograma y la adquisición del estudio. ¿Y cuáles son los requisitos básicos para hacer un estudio cardíaco? Tener un inyector de doble cabezal, tener un equipo de electrocardiograma que esté sincronizado con el equipo. Que el paciente, de acuerdo a las características del equipo, por ejemplo, de 64 a 80 detectores, el paciente tenga un latido cardíaco de 60 latidos por minuto. Y en tercer lugar, algo básico, que el paciente pueda contener la respiración. Tú al paciente le tienes que decir, señor, contenga la respiración, no tomando mucha cantidad de aire, porque la adquisición del estudio es entre 10 a 20 segundos, para que se pueda adquirir el estudio. Si el paciente está inconsciente, si el paciente no colabora, si el paciente sobre todo no contiene la respiración, un estudio cardíaco no se va a poder realizar, ¿sí? Entonces, para estos equipos, para estos estudios angiotomográficos, acá les estoy dejando un cuadro, ¿no? Necesitamos una elevada resolución espacial, ¿sí? En el plano X, Y, en el plano Z. Y esta resolución espacial, como hemos empezado todos los meses de clase, que siempre les he hablado de la matriz, del field of view, de los detectores, de la colimación y del incremento de la reconstrucción, ¿sí? Los algoritmos de reconstrucción interactivos, por ejemplo, ¿no? Todos estos softwares se van a utilizar para poder mejorar dicha resolución. Y a nivel del eje Z vamos a necesitar voxeles isotrópicos, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de resolución temporal, que es un término que se incluye en los estudios angiográficos y sobre todo en los estudios angiográficos del corazón, es la capacidad de adquirir el estudio en el menor tiempo posible, ¿no? Dijimos que suficiente sea el giro de 180 grados. Existen equipos de doble tubo, ¿no? Que inclusive realizan el estudio en 2 segundos. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos una alta resolución de contraste, ¿sí? La resolución de contraste nos va a dar el tamaño del píxel, el grosor de corte, los algoritmos de reconstrucción, ¿no? El uso de bajo kilovoltaje, ¿sí? Nosotros necesitamos reformar las estructuras vasculares, porque sobre esa reformación nos va a servir de guía para que en el ANET, por ejemplo, ¿no? El médico pueda hacer la medición de los diámetros vasculares. Entonces, ¿y cómo aumento la resolución de contraste en una arteria? 1, aumentando el flujo del contraste, ¿sí? 2, disminuyendo la cantidad
cantidad de kilovoltaje, ¿no? Porque disminuyendo la cantidad de kilovoltaje, disminuyo la cantidad de fotones que llegan a la estructura, entonces la imagen va a tener una mayor atenuación. ¿Sí? Vamos a ver con estas imágenes que nos presenta en el caso de estudios cardíacos, ¿no? La evolución de los equipos que empezamos a hacer con equipos de 16 detectores que giraban 0.45 segundos y actualmente tenemos equipos, ¿no? que giran entre 0.3 segundos a 0.28 segundos, ¿no? Una velocidad increíble. Pero hemos dicho que esto está sincronizado ¿con qué? Con la frecuencia cardíaca. Y sobre todo, como el corazón es una estructura que está en movimiento, ¿no? La adquisición del estudio tiene que ser en la fase de menor movimiento, ¿no? Y la fase de menor movimiento es la fase diastólica, ¿no? Aproximadamente entre el 50 y el 78% del latido cardíaco. Nosotros acá vamos a sincronizar el estudio con el latido cardíaco. Y aproximadamente un latido cardíaco dura 60 segundos. ¿Sí? Esto cuando usamos un equipo helicoidal, ¿no? Con una adquisición retrospectiva. Pero también existen estrategias para poder realizar estos estudios, ¿no? Dentro de estas estrategias hay que incluir el modelo del equipo, ¿no? El tiempo del scan, conocer principios fisiológicos de la farmacocinética, del contraste, ¿no? Cuándo es un realce arterial, cuándo es un realce parenquimatoso, ¿no? Este realce arterial, cuántas unidades Hanfield debe tener esta arteria para yo poder reformarla, ¿no? Aproximadamente 300, 350 unidades Hanfield. Y si yo hago un estudio angiográfico de toda la aorta, no solamente voy a tener unidades Hanfield a nivel del callado, sino las mismas unidades Hanfield que debo tener a nivel del callado, que deben ser aproximadamente 350 unidades Hanfield, las debo tener a nivel de las arterias ilíacas. Y para eso debo conocer cuáles son estos parámetros técnicos, ¿sí? Entonces, dentro de estos parámetros técnicos, ¿no? Dentro de ellos tenemos la tasa de administración de yodo, tenemos la duración de la inyección, ¿sí? Y dentro de esta tasa de administración de yodo hay que tener en cuenta que es directamente proporcional al realce arterial, ¿sí? Nos menciona la literatura, acá menciona un incremento en la tasa de inyección o un aumento de la concentración del yodo o del medio de contraste, ¿no? Está directamente relacionada o es directamente proporcional con el realce arterial. Y es acá donde tiene este concepto, ¿no? En una angiografía por TC necesita contraste intravenoso para poder realzar la arteria. El aumento de la concentración del yodo y del medio del contraste es proporcional al realce arterial, lo mismo que el caudal del medio del contraste. Asimismo, la cantidad de contraste, ¿no? También es proporcional a la visualización de estas ¿no? Entonces, la duración de la inyección, el realce arterial, dice, se incrementa continuamente a través del tiempo, con inyecciones más duraderas. El tiempo de inyección corto, ¿no? resalta pobremente la arteria. Y acá vamos a tener un cuadrito muy interesante, fíjense. Acá tenemos un estudio, ¿no? En donde se ha aplicado 125 mililitros de contraste
contraste a un flujo de 4 mililitros, ¿no? Pero con 3 concentraciones diferentes. Estas concentraciones son de 400 miligramos por mililitro, 350 y 300 miligramos por mililitro, ¿no? Entonces, este cuadro nos indica que una mayor concentración, ¿no? Un mayor realce del contraste nos va a dar el contraste que tiene mayor concentración. Y acá tenemos otro cuadro que también refuerza esta imagen. Acá tenemos una concentración, un contraste con 0.1 miligramos por mililitro de yodo. A la hora de colocar el ROI en esta imagen, en que se le aplica 0.1 miligramos por mililitro de yodo, solamente esta imagen va a tener 14 unidades Humphrey. A diferencia de la que tiene una concentración de 1 miligramo por mililitro va a tener 24, a la que tiene 10 miligramos por mililitro va a tener 305 y a la que tiene 1000 miligramos por mililitro va a tener 2679 unidades Humphrey. Entonces, mayor concentración, mayor realce del contraste, ¿sí? Acá tenemos otro cuadro también que refuerza esta imagen, ¿no? En donde existen diferentes concentraciones, ¿no? Estas concentraciones tienen un realce arterial en diferente tiempo y en la que tiene mayor cantidad de concentración, es casi a 400, va a tener mayor cantidad de unidades Humphrey, ¿sí? El rojo corresponde a 300, el amarillo a 350 y la línea verde a 400 unidades Humphrey. Igualmente acá nos indica un flujo de 4 con una concentración de 16 mililitros por segundo. Fíjense, cuando empieza a entrar el contraste, a esto se llama ingreso, el primer paso, ¿no? Luego tenemos el pico, que nos proporciona aproximadamente 100 unidades Humphrey, y el descenso de este pico, que se llama recirculación, pues va bajando la cantidad de unidades Humphrey. Cuando se duplica la cantidad de concentración y se duplica la cantidad de mililitros, ¿no? Tenemos un mayor realce del contraste, ¿no? Igualmente una recirculación, va disminuyendo en una recirculación. Pero acá hay otra característica, fíjense, acá está colocando mayor cantidad de contraste y al mismo flujo de lo que se estaba aplicando los 16 mililitros. Al aplicar mayor cantidad de contraste, ¿sí? Va aumentando el pico, ¿sí? Esa es otra característica. Si yo tengo un contraste de baja concentración, ¿no? Yo lo que puedo compensar es que puedo aumentar el flujo y puedo aumentar la cantidad de contraste. Acá les he puesto unas reglas básicas, ¿no? Para el realce arterial temprano. Dentro de estas reglas encontramos uno que es proporcional al flujo de yodo, ¿no? Y esto puede ser controlado por la tasa de inyección, esto quiere decir la bomba infusora, o por la concentración del medio de contraste, ¿no? Tenemos otra regla que también debemos saber, el incremento continuo del realce a través del tiempo con inyecciones duraderas. Y es lo que hemos visto acá en este cuadro, ¿no? El incremento continuo del realce a través del tiempo con inyecciones duraderas, ¿no? Y esto debido a qué? Debido, dice, a efectos acumulativos, ¿no? Porque se va aumentando la cantidad de contraste, a otros efectos físicos como es la difusión y la recirculación del medio de contraste, ¿sí? Existen otros factores fisiológicos que están en relación al paciente, que también vamos a verlo acá, y esto está en relación con el gasto cardíaco, ¿sí?
¿sí? Y con el volumen sanguíneo, ¿no? Y generalmente el gasto cardíaco y el volumen sanguíneo central no lo conocemos al momento del estudio, pero existen, como el tamaño del corazón, como la frecuencia cardíaca, son datos que nos van a proporcionar indirectamente cómo es el gasto cardíaco, inclusive el peso corporal, ¿no? Y con respecto al volumen sanguíneo central, hay que decir que es inversamente proporcional al grado de la opacificación arterial. Esto se va a relacionar con el peso, ¿no? Y se aconseja, ¿qué cosa? Aumentar el volumen del flujo del medio de contraste. ¿En quiénes? En pacientes obesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una baja de dosis de yodo, ¿no?, va a ser diluida por el alto volumen sanguíneo de estos pacientes que son obesos, ¿sí? Dentro de estas reglas básicas, vamos a reforzarlas. Hemos dicho que es proporcional al flujo de yodo, ¿no? Este flujo de yodo está controlado por la bomba de infusión y está controlado por la concentración del yodo, ¿no? Entonces, características: a mayor velocidad aumenta el realce y a mayor velocidad disminuye el tiempo de adquisición. Por ejemplo, tenemos una velocidad entre 5 a 6 mililitros por segundo. En este caso hay que tener en consideración el tamaño de la bránula, ¿no? Que en este caso debe ser una bránula compatible, que es el número 18, ¿no? Y que debe estar ubicada generalmente en la flexura del codo derecho, ¿no? En la fosa antecubital. Acá tenemos curvas de realce con 125 mililitros de contraste, 350 miligramos por mililitro, inyectado en tres velocidades. ¿Y qué nos indica acá? ¿Quién va a tener mayor realce? El que tiene mayor cantidad de flujo, ¿no? Entonces, el mayor caudal aumenta el realce arterial. Es por eso que los estudios coronarios, por ejemplo, generalmente se hace con un flujo de 6 mililitros por segundo, ¿sí? Acá tenemos igualmente, ¿no?, la cantidad de flujo, ¿no?, el rojo, que es de 5 mililitros por segundo, y nos va a dar un mayor realce a los 14 entre los 14 y 25 segundos, y ese mayor realce me va a dar 350 a 400 unidades Howard, ¿sí? Otra característica, la velocidad que involucra la velocidad de administración del contraste. ¿Y cuál es esta característica? Que caudales mayores a 5 mililitros por segundo no mejoran el realce precoz del estudio tras la aplicación del contraste, ¿no? Es por eso que algunos recomiendan que el caudal mayor del estudio sea entre 6 y 7 mililitros por segundo, ya 8 mililitros por segundo. Si bien en muchos casos va a haber una extravasación, va a haber una mayor sensación calórica en el paciente, pues no va a contribuir en la mejora del estudio, ¿sí? Dentro del contraste, ¿no?, de la aplicación del contraste, hay que recordar, pues, que colocar la bránula en una vena que tenga mayor calibre, ¿no?, de preferencia en la vena antecubital derecha, porque el tiempo de llegada del contraste a la aurícula derecha, ¿no?, es un tiempo, nos va a proporcionar, pues, un menor tiempo, ¿no? Como segundo punto, el incremento continuo del realce a través de los tiempos de inyecciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor tiempo dure la
aplicación del contraste, ¿no? Mayor tiempo va a estar en determinada estructura. En donde yo necesito un mayor volumen de contraste y que el incremento de este contraste sea continuo a nivel del tiempo, en estructuras que son grandes, en lo que voy a tener un rango amplio. Este rango amplio lo voy a encontrar en las angiografías de miembros inferiores, en que necesito, por ejemplo, el contraste normalmente a nivel de las arterias pedias está llegando a los 34, 36 segundos. Entonces yo necesito una cantidad de contraste que dure ¿cuánto? 36 segundos, ¿no? Entonces, si yo tengo un alto flujo, ¿no?, de contraste, con mayor cantidad de flujo voy a tener mayor cantidad de contraste. Pero si a este estudio lo compenso con diferentes flujos y con diferentes volúmenes de contraste, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener un mayor tiempo de inyección, pero el realce del contraste lo voy a mantener durante toda esta estructura. Es así, por ejemplo, que acá tenemos curvas de realce aórtico, ¿no?, en que empiezo con un flujo de 5, con una cantidad de 15 cc de contraste, ¿no? A los 20 segundos aplico otra cantidad de 60, a los 40 le aplico 120, ¿no? Y a los 60 estoy completando con 180 y con diferentes flujos, miren, 5, 4, 3.5 y 2. Entonces, estoy disminuyendo el flujo, pero estoy manteniendo la cantidad de contraste en la arteria que voy a estudiar. Entonces, inyecciones más largas, con más tiempo, nos van a producir mayor realce, ¿no? Con respecto a la solución salina, ¿no? Generalmente, posteriormente al final vamos a ver los tipos de inyectores, pero las características de la solución salina es: empuja el contraste desde las venas periféricas hasta las venas centrales, ¿sí? La cantidad que se aplica varía de acuerdo al estudio, ¿no? Si necesito un estudio que me permita no tener artefactos a nivel de la subclave o a nivel de la cava, la cantidad de suero fisiológico va a ser entre 20 o 30, ¿no? Si necesito un estudio arterial del cerebro, por ejemplo, no necesito 30, ¿no? Necesito entre 15 cc de suero fisiológico. Entonces, otra característica más es que el suero fisiológico me permite reducir el volumen de contraste. Aproximadamente este 20 o 30 cc equivale a 5 cc de contraste iodado, ¿no? Aumenta la atenuación máxima porque empuja el contraste, reduce artefactos, como ya mencioné, a nivel de las venas del corazón, ¿no? Y para usar la solución salina tengo que tener un equipo de doble cabeza, ¿sí? Esa es una de las características. Pero también uso de la solución salina generalmente en pacientes, en niños de menor de 1 año. Nosotros muchas veces no usamos inyectores automáticos, hacemos en forma manual, pero terminamos de aplicar el contraste endovenoso, que es de 20 cc, ¿no? Y se aplica 5 a 6 cc de suero fisiológico. Otra característica, bueno, esta es la característica de la solución salina, ¿no? Acá tenemos la solución salina y acá y que nos ayuda a tener una mayor atenuación de la estructura, ¿sí? Con respecto al kilovoltaje, hemos dicho que menores cantidad de kilovoltios, ¿no?, nos aumentan la atenuación. Por ejemplo, acá tenemos 80 kilovoltios, ¿no? Y tenemos en estos 80, vamos a tener alrededor de 300 unidades Humphrey. Aplicamos 140
kilovoltios y vamos a disminuir, ¿no?, aproximadamente a 100 unidades Hz. Pero a la vez que nosotros disminuimos los kilovoltajes, hay una contraindicación. Aumenta, ¿qué cosa? El ruido, ¿no? Disminuye un kilovoltaje, aumenta el ruido. Pero muchas veces a los médicos le indicamos, ¿pero qué es lo que quiere ver? ¿No? Usted va a tener ruidos en estructuras vecinas, ¿no? Pero usted quiere ver estructuras vasculares, ¿no? Entonces hay que observar el riesgo-beneficio a la hora de disminuir la cantidad de kilovoltajes, ¿sí? Existen parámetros, hemos dicho parámetros que dependen del paciente. Dentro de estos parámetros está el gasto cardíaco y está el tiempo de llenado arterial, ¿sí? Y este gasto cardíaco, ¿no?, está en relación, este factor fisiológico, ¿no?, está en relación al gasto cardíaco, vuelvo a repetir, y al volumen sanguíneo. Pero acá hay un cuadro muy interesante, porque me preguntan qué cosa es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre, ¿no?, que bombea el corazón por minuto, ¿no?, por cada ventrículo del corazón. ¿Y cómo se obtiene? El gasto cardíaco se obtiene por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico, por el volumen de sangre a la hora de realizar la sístole, ¿no?, que sale del corazón. Entonces, ¿no?, cuando hablamos de frecuencia cardíaca, hablamos del número de latidos por minuto, y cuando hablamos de volumen sistólico, es el volumen de sangre eyectado durante la sístole. Pero nosotros conocemos el volumen sistólico. A la hora de realizar un estudio, viene mi paciente y yo le digo, oye, ¿cuál es tu volumen sistólico? No lo conocemos. Lo único que podemos observar del paciente es la frecuencia cardíaca, que es el volumen de latidos por minuto, ¿sí? Y eso, cuando yo hago solamente un estudio coronario, porque me pide una angiografía del cerebro, ni siquiera medimos la frecuencia cardíaca. Otra forma de observar la frecuencia cardíaca es medir el índice cardíaco, ¿sí? Y el índice cardíaco ya lo hemos visto tanto en anatomía como en semiología, ¿no? Que es una medida que es una línea que se mide horizontal entre los senos diafragmáticos, ¿no? Entre los senos diafragmáticos, y acá se traza una línea, costodiafragmáticos, este es el cardiofreno, costodiafragmáticos, y acá se traza una línea perpendicular, ¿no? Y se miden dos diámetros, el A y el B, ¿no?, que complementa el diámetro cardíaco. La división entre la suma de estas distancias, ¿no?, dividiéndola con la distancia total, debe ser menor a 0.5, ¿no? Este es un valor normal. Acá en esta imagen está presentando un paciente con cardiomegalia, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de gasto cardíaco, vamos a decir que el gasto cardíaco, yo no sé quién habla, porque la verdad que tengo un orgullo o sufro de la presión que tengo, no sé. Bueno, pero la cuestión, seguimos. El gasto cardíaco es inversamente proporcional al grado del realce arterial, ¿no? Cuanto más sangre es eyectada por una unidad de tiempo, más rápido será diluido el medio de contraste, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay un realce arterial menor, ¿no?, quiere decir que el gasto cardíaco de este paciente es alto. Y cuando decimos que hay un realce arterial mayor, es paciente que tiene un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, generalmente cuando el gasto cardíaco es bajo, ¿no?, y generalmente en pacientes diabéticos, pacientes con problemas cardíacos, a la hora de realce del contraste generalmente va a demorar. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un estudio de miembros inferiores. Colocamos
hacemos un corte a nivel de la rodilla para ver las arterias popliteas, ¿no? Y esperamos un tiempo para que llegue el contraste justamente a las arterias de la aorta descendente. Si fuera un paciente normal, ¿no? Si fuera un joven como ustedes, ¿no? En que tienen un gasto cardíaco normal, ¿no? Posiblemente el estudio demoraría 10 segundos para que el equipo lo sense y poder medir. Pero en pacientes que son diabéticos, que tienen problemas a nivel de la circulación, en que ven ustedes su pie de color negro porque no hay circulación, ¿no? Entonces este tiempo va a ser mayor. El tiempo va a ser entre 15 y 18 segundos, ¿no? Y muchas veces cuando lo hacemos en corto tiempo, cuando hacemos la fluoroscopía, va cesando y tú ves que no llega el contraste, ¿no? Entonces ese paciente tiene un gasto cardíaco lento, ¿no? El flujo de la sangre es muy lento, por eso no llega, ¿no? Por eso es lo que nosotros decimos, un gasto cardíaco alto, un gasto cardíaco bajo. Generalmente los gastos cardíacos bajos son pacientes que tienen algún tipo de patología, ¿sí? Otra característica para monitorizar la frecuencia cardíaca es colocar electrodos para monitorizar la frecuencia cardíaca del paciente, los latidos cardíacos. Esa es otra forma, pero esto solamente realizamos en estudios de angiografías, en estudios de angiografías coronarias, ¿no? Hay equipos que cuentan con 4 electrodos, hay equipos que cuentan con 3 electrodos, ¿no? Y generalmente se colocan estos electrodos a nivel supraclavicular y a nivel intercostal, de las últimas, entre los últimos arcos costales, ¿sí? Otro término importante en estudios angiográficos es el término que dice tiempo de tránsito del medio de contraste. El tiempo de tránsito del medio de contraste es el tiempo que transcurre desde la inyección del contraste hasta que se produce el pico de realce, que ya hemos visto, y las características, este pico de realce arterial en el territorio de interés, ¿no? Esto se usa como referente para determinar en qué momento se va a iniciar la adquisición del estudio, ¿sí? Y este parámetro, este tiempo de tránsito del contraste, varía de un paciente a otro. Y dentro de esos factores, ¿cuál hemos mencionado? El gasto cardíaco. Entonces, esto lo vamos a relacionar con ¿qué? Con el punto de partida de una carrera de autos, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo voy a empezar a arrancar para poder competir o para poder adquirir mi estudio, ¿sí? Entonces, en la fase arterial de modo de contraste, ¿no? Generalmente dice, después de la inyección de contraste, la mejora del tiempo hasta el pico difiere por diferentes objetivos, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos? Las estructuras que voy a evaluar. El tiempo de llegada de contraste es muy diferente si voy a evaluar las arterias pulmonares, si voy a evaluar las coronarias, si voy a evaluar la aorta descendente o si voy a evaluar las arterias pélvicas. Obviamente, a nivel de la pulmonar es un menor tiempo, porque el contraste va a llegar más rápido a esta estructura, a diferencia de las pélvicas que llega en 32 segundos porque hay una mayor distancia. Otra característica para este realce arterial es el tipo de acceso, ¿no? Ahora, generalmente para hacer estudios angiográficos se usan las venas periféricas, ¿no? Y esta vena periférica, que es más gruesa, ¿no? Es la que se ubica en la región anteumbilical, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, el AOCA a nivel de las venas, a nivel de la mano, en donde tiene un calibre menor, ¿no? Obviamente el contraste va a llegar en menos tiempo y no va a llegar con el flujo adecuado. Por ejemplo, yo empiezo con un flujo de 6, va avanzando y a la hora que llegue al corazón va a llegar con un flujo de 3,
Entonces yo necesito que esta vena inicial tenga un mayor calibre. Ya hemos hablado del gasto cardíaco y también otra característica es la patología. Si lo que se está buscando es una estenosis, si lo que se está buscando es un aneurisma, ¿no? Generalmente en aneurismas el ROI se coloca debajo de donde se ubica el aneurisma y se aplica mayor cantidad de contraste, ¿sí? Después de la inyección de contraste, bueno, esta es la distancia que recorre a la arteria pulmonar, ¿no? La distancia a las otras estructuras, ¿no? Y de acuerdo a ello es el realce. Ahora, el tiempo de llegada del medio de contraste, hay diferentes formas de medir el tiempo de llegada del medio de contraste. Una es la forma empírica, ¿no? Que de acuerdo a estudios anatómicos en pacientes normales, el medio de contraste llega, por ejemplo, a la pulmonar a los 12 segundos. Esa es la forma empírica. Pero puede ser que yo estoy haciendo un estudio pulmonar y lo aplico a los 12 segundos, pero el paciente es un paciente mayor que tiene un gasto cardíaco alto, hago mi barrido y no veo contraste en la pulmonar. Esta es una forma empírica, ¿no? Otra forma son dos pruebas. Una es la de test bolus, ¿sí? Y otra es la de bolus tracking o disparo automático en función al realce de la región. Entonces, tenemos tres formas para medir el tiempo de llegada del contraste. Tenemos el tiempo empírico, tenemos el test bolus y tenemos el bolus tracking. Este bolus tracking tiene diferentes denominaciones de acuerdo a las marcas del equipo. Pero, ¿qué significa? El disparo automático en función del realce de la región de interés, ¿no? El tiempo empírico, estos jóvenes deportistas van a llegar a la meta de 1 kilómetro, suponiendo, en 4 minutos. Pero esta persona anciana posiblemente va a llegar a la meta en 1 hora. A eso no, esa es la diferencia del tiempo empírico, ¿sí? Es importante, chicos, recordar la ruta, cómo viaja esta sustancia de contraste. ¿En qué condiciones? Si es que tenemos una válvula 18, ¿no? Y si es colocada en la flexura braquial, tanto derecha o izquierda. Va desde la vena cefálica, vena basílica, pasa a la vena axilar, ¿no? Vas a la vena subclavia, fíjense, a la vena subclavia si es en el brazo derecho, a la vena innominada si es en el brazo izquierdo. De ahí, en ambos, pasa a la cava superior. Si es en el brazo izquierdo, fíjense, pasa la vena innominada, obviamente el recorrido es más largo y hay mayor tiempo. Por eso es lo que se indica, que de preferencia, ¿no? La colocación de la brádula sea en el brazo derecho. Y cuando nosotros vemos artefactos a nivel del tórax, siempre decimos artefactos en la vena cava superior o a nivel de la subclavia. Son característicos estos artefactos. De acá va a pasar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a las arterias pulmonares, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta ascendente, ¿sí? Arterias carótidas y cerebrales, si es la aorta ascendente, ¿sí? Miembros superiores o sigue otra ruta paralela que es la aorta abdominal y los miembros inferiores. Este cuadrito también es muy interesante, ¿no? Porque nosotros le hicimos el tiempo de llegada del contraste de determinada estructura. Si este es un paciente que mide 170 centímetros y pesa 70 kilogramos, ¿no? Los datos que nos proporciona esta literatura, que tiene una variabilidad de más o menos 2 segundos, nos indica que si coloqué el contraste a nivel de las venas cefálicas o basílicas, y es el tiempo 0, posiblemente este contraste a los 7 segundos llegue a la arteria pulmonar. A los 12 segundos va a llegar a las venas pulmonares. A los 14 segundos va a llegar a la aorta
ascendente, a los 35 segundos a los miembros inferiores, 30 segundos miembros superiores, 16 y 15 segundos a las carótidas. Es por eso que esta aplicación de contraste empírica, algunos colegas dicen, voy a dar un retardo, un delay a la hora de adquisición y voy a hacer una angiografía cerebral a los 15 segundos, ¿no? Pero mucho depende de la velocidad del equipo, va a depender del gasto cardíaco, va a depender de la patología del paciente, ¿no? Esta es una representación de lo que les estoy mencionando. Y acá hay un cuadro muy simpático. Este es un cuadro que nos proporcionó el aplicacionista del equipo que maneja, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de llegada a la aurícula derecha de 10 a 12 segundos en una fase arterial, a los femorales, por ejemplo, de 22 a 32 segundos, y acá, si a las arterias femorales es 22, 33 segundos, a las venas femorales va a ser de 120 a 150 segundos. ¿Sí? Hemos hablado de un tiempo de llegada en forma empírica, por el tiempo de recorrido del contraste en la vasculatura, ¿no? Venosa y arterial. Y otro modo de visualizar el tiempo de llegada del contraste es lo que llamamos el bolus test, ¿no? O test bolus, ¿no? Generalmente el test bolus es una inyección de prueba antes de hacer el estudio angiográfico, ¿sí? Y en donde, ¿qué se va a tratar de encontrar? Se va a tratar de ubicar una imagen que tiene mayor realce. Primero se hace el topograma, se ubica la estructura que voy a censar, ¿sí? Se coloca un ROI en la estructura que voy a censar, en este caso en la aorta ascendente, ¿sí? Y voy a aplicar a esta estructura con una técnica secuencial, una adquisición secuencial fluoroscópica, y quiere decir que durante 10 segundos va a haber cortes solamente en esta región, ¿no? Hasta verse la llegada de contraste en la aorta ascendente, ¿no? Generalmente el ROI no es una estructura, como dice, objetivo, es una estructura que me va a permitir ver en qué momento llega el contraste en esta estructura, en la aurícula, en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha o el ventrículo. Me va a servir de referencia. ¿Por qué? Porque se basa, de acuerdo al ROI que posteriormente coloque, me va a salir un cuadro y me va a decir que el pico máximo de llegada de contraste es, por ejemplo, a esta estructura a los 10 segundos. Y esta es la imagen, fíjense. Son cortes que nos va a dar entre 10 a 15 imágenes, en donde el contraste va a estar pasando por las estructuras del corazón, ¿sí? Entonces, yo voy a ubicar la estructura que tiene mayor realce, voy a colocar el ROI, ¿no? Y el software me va a dar el tiempo el que llega el contraste a esta estructura. Pero no solamente a esta estructura, puede ser a la carótida interna, puede ser a la yugular, ¿no? Entonces, busco la imagen, porque son 10 a 15 imágenes que se nos presentan, busco la imagen donde observo, hay un mayor teñido, ¿no? Coloco el ROI, me sale esta curvatura y me sale este cuadro, incluyendo con las unidades Houghton. Y este cuadro me va a indicar que para yo tener, por ejemplo, en este ROI número 1, ¿no? 109 unidades Canfield, el tiempo que tiene que pasar para empezar el estudio tiene que ser 24 segundos. Entonces el delay que le voy a dar va a ser de 24 segundos. Muchas veces los equipos, actualmente los equipos de alta gama, usan el test bolus para encontrar el tiempo de inicio de la adquisición del estudio, porque los estudios son tan rápidos, y no solamente es rápido la adquisición, sino que, por ejemplo, tú centras
el ROI colocas a la aorta, en este caso en el ventrículo, ¿no? En el ventrículo izquierdo, pero para adquirir el estudio, la máquina tiene que subir y empezar a nivel del callado de la aorta, y aproximadamente acá hay un tiempo de 2 a 3 segundos que se está perdiendo, ¿no? Entonces, para evitar eso, en muchas instituciones lo que se hace es el test bolus. El siguiente método es el bolus tracking, ¿no? Se selecciona la estructura donde yo quiero que se coloque el ROI y donde tenga mayor realce, ¿no? Para empezar el estudio, ya hice mi estudio de contraste, ¿no? Voy a adquirir mi estudio, no es un estudio previo, sino está dentro de la adquisición, ¿sí? Censo acá y le digo a la máquina que cuando llegue el contraste a esta estructura, ¿no? A la aurícula izquierda, ¿no? Y la máquina me va a preguntar, ya llega a la aurícula izquierda, pero licenciada, ¿a qué unidades Hanfield? ¿No? Entonces yo le digo, yo quiero que cuando llegue a 100 unidades Hanfield, empiece mi adquisición del estudio. O cuando llegue a 150 unidades Hanfield, empiece mi adquisición del estudio. Entonces, la máquina va a censar que cuando llega el contraste que tiene esta estructura y el teñido de esta estructura esté en 150 unidades Hanfield, adquiera el estudio. Ya esto es lo que se llama el bolus tracking o rastreo de bolo. Por ejemplo, generalmente este es el corte en donde se ve aorta ascendente, aorta descendente, arteria pulmonar y sus ramas. Coloco el ROI en la aorta ascendente, ¿no? Espero que el contraste esté a 200 unidades Hanfield y empiezo a hacer mi adquisición de estudio para ver mis arterias coronarias, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de uno y otro? Generalmente el bolus test es un estudio de prueba, no es el estudio, es un estudio de prueba porque solamente el corte lo hago en un corte axial, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a usar? Voy a usar mayor cantidad de contraste, voy a irradiar un poco más a mi paciente, ¿no? En general voy a usar 2 tipos de inyecciones y voy a demorar más en esto. A diferencia del bolus tracking, es un menor tiempo, voy a usar menor cantidad de contraste, ¿sí? Pero muchas veces, si el paciente no toma aire, no contiene, ¿no? Se mueve, muchas veces ese ROI que lo ubicamos a esta altura, a nivel de la aorta ascendente, se mueve y se puede mover a las pulmonares. Y cuando yo quiero ver aorta ascendente, nunca va a disparar. Puede disparar antes, porque es en las pulmonares, y la zona que quiero ver, pues no la voy a visualizar y voy a volver a repetir mi estudio. Las adquisiciones rápidas, ¿qué implican? Fíjense, este es el medio de contraste, ¿sí? Que yo estoy aplicando, ¿sí? Y esto hay un delay, un tiempo para empezar el barrido, ¿sí? Entonces, el delay más el tiempo de barrido es el tiempo total del estudio. Pero el scan o la adquisición, ¿cuándo empieza? Cuando termina el delay y empieza el tiempo de barrido, ¿sí? Posteriormente a este pre-delay donde pasa el contraste, se aplica, ¿qué cosa? El suero fisiológico. ¿Para qué? Para empujar el contraste, para evitar, ¿qué cosa? Artefactos metálicos que nos dan las arterias por donde pasa el contraste. ¿Qué estrategias? Hay otras estrategias que también se usan. Por ejemplo, para determinar el tiempo, la cantidad de contraste, se determina el tiempo de arribo del contraste y el tiempo con que se va a adquirir el estudio. Se suman estos 2 datos, ¿no? Y se multiplica por el flujo que se va a usar para poder tener la cantidad de contraste que se va a entregar. En resumen, respecto a este punto, la consecuencia
acuerdo a la estructura que vamos a usar, ¿no? Vamos a hacer uso de la solución salina, ¿no? Y reducir la cantidad de kilovoltaje cuando este sea posible. Otra característica, el contraste debe seguir el sentido del flujo sanguíneo, ¿no? Adquirir de acuerdo a la velocidad del flujo, ¿no? Y considerar el estado de los vasos, ¿no? Para evitar, ¿qué cosa? Las extravasaciones. Dentro de los sistemas de inyectores, tenemos dos tipos de sistemas de inyectores. El unicabezal y el inyector de doble cabezal. Entonces, estas técnicas de inyección van a ser tres tipos de técnicas: monofásicas, bifásicas y de doble flujo. Monofásicas, en donde se va a aplicar solo el medio de contraste. ¿Y qué vamos a tener? Artefactos de estos medios de contraste. Fíjense, acá tenemos el recorrido venoso y arterial, en donde todo este recorrido solamente hay sustancia de contraste. Y donde el teñido a nivel del ventrículo izquierdo no va a ser uniforme, ¿sí? Que nos va a presentar artefactos, ¿no? De endurecimiento del haz, no nos va a presentar un realce homogéneo, es heterogéneo, y entre las venas cava y la subclavia general. El bifásico, sustancia de contraste más solución salina, ¿sí? Acá les he escrito, les he puesto para que repasen. Permite una inyección controlada en cuanto al flujo y volumen de una solución salina, lavado del medio de contraste, que es la vía de acceso, aumenta la calidad del medio de contraste, empuja el bolo de contraste, reduce el artefacto, mejora el penetrarse en órganos internos, disminuye el riesgo de insuficiencia renal y disminuye el riesgo de extravasación. Acá tenemos la aplicación de contraste, ¿no? El avance del contraste, y acá la solución salina que empuja este contraste, ¿sí? Si nosotros quisiéramos estudiar solamente las arterias pulmonares, ¿no es cierto? Debemos tener contraste a nivel del ventrículo y aurícula derecha, más no en la aurícula y ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos puede proporcionar artefactos. Esa es una característica que nos ayuda en el contraste. Mayor uniformidad del realce, ¿sí? Mayor uniformidad en las estructuras. Generalmente en este estudio se aplicó un caudal de 5 con un volumen de 100, ¿no? Y el medio, la solución salina, ¿no? Fíjense, también es de 5, pero la mitad del volumen del contraste, ¿no? Esa es otra característica, que siempre va a ser el mismo flujo con la mitad del volumen del contraste. Acá hay un ejemplo. Tenemos un estudio, ¿no? de las arterias cerebrales, en donde se aplicó 60 mililitros de medio de contraste, y este 60 milímetros de contraste en un equipo de un solo cabezal, ¿no? Un monocabezal. Se midió las unidades Humphrey y aproximadamente, ¿no? A nivel de la carótida, ¿no? Interna es entre 273 unidades Humphrey. Se hizo el mismo estudio, otro estudio con la misma cantidad, pero se aplicó la solución salina que empujó el contraste. Fíjense cómo aumentó el valor de las unidades Humphrey, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos otro protocolo del polígono de Willis, ¿no? Que se adquirió a los 18 segundos. La cantidad de contraste era 1 mililitro por kilogramo de peso, ¿no? Un flujo de 4, y se usó entre 20 a 40 solución salina. Acá en un estudio abdominal, igualmente se usó un SmartPrep, ¿no? Colocaron el ROI en una estructura a estudiar, y un flujo de 4 y un suelo fisiológico entre 20 y 40. Ya tenemos la aplicación solo del contraste, la aplicación solo del contraste más la solución salina, y ahora hay una técnica que se llama el dual flow, ¿no? El dual flow consiste en que el primer bolo se aplica el contraste, como el segundo bolo hay una mezcla
mezcla de contraste más suero, y en el tercer bolo se aplica el suero fisiológico. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite esta técnica? Inyectar al mismo tiempo contraste y suero fisiológico. ¿En dónde se aplica esta técnica? Generalmente para estudios del corazón, en donde se quiere ver todas las cavidades cardíacas. ¿Sí? Permite, dice, controlar el medio de contraste del ventrículo derecho. ¿Sí? Nos permite visualizar estas cavidades sin que tengan artefactos. ¿En dónde se usa este tipo de estudios? Por ejemplo, cuando hay anomalías congénitas, cuando hay una comunicación interventricular, intraauricular, auriculoventricular, en donde, fíjense, acá en este estudio, a diferencia de este estudio, en que solamente hay contraste a nivel del ventrículo izquierdo, en este caso yo quiero estudiar las cavidades cardíacas, entonces quiero tener contraste en toda esta estructura. ¿Sí? En este caso, uso la técnica del dual flow. ¿Por qué? Voy a visualizar las cavidades, no voy a tener artefactos. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo. Aplico un flujo de 5, aplico 80 cc de contraste, aplico con un flujo de 5, 50, con una mezcla de 50 de contraste y 50 de suero fisiológico, y aplico 5 con 50 de suero fisiológico. Fíjense, el dual flow, que es el segundo bolo, hay una mezcla de 50-50, 50 suero fisiológico y 50 contraste. Eso depende del médico, porque generalmente esto lo hacemos con médicos cardiólogos. Algunos médicos hacen 30-70, otros médicos hacen 50-50, dependiendo cuál sea su formación, ¿no? Entonces, optimiza el seguimiento de la coronaria derecha, nos permite evaluación fisiológica de cámaras cardíacas y evidencia masas, trombos, generalmente a nivel de las cámaras de derecha. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, ¿no? Una fórmula para usar este tipo de contraste. Acá también hay otros ejemplos de técnicas de inyección. Acá hay una comparación de un estudio monofásico, un estudio bifásico y un dual flow, ¿no? El estudio monofásico nos presenta artefactos a nivel del ventrículo auricular derecha. En el bifásico nos sirve para limpiar el contraste dentro del ventrículo y auricular derecha, y el dual flow nos sirve para homogeneizar el contraste en las cuatro cámaras. Es importante que conozcamos que antes de hacer un estudio geográfico, no sé si han visto en sus sedes, ha habido una prueba de vía. ¿Sí? En esta prueba de vía se aplica 20 a 30 mililitros de contraste, ¿sí? Con el flujo de que uno va a hacer a la hora de hacer el estudio. Esto es una prueba de resistencia venosa, ¿no? Generalmente, si yo voy a adquirir un estudio con los brazos sobre la cabeza, si voy a hacer un estudio de tórax o abdomen, la prueba de vía también tiene que estar hacer la prueba de vía con el paciente con los brazos sobre la cabeza. Porque una causa de la resistencia, se aplica el suero y hay esta curva. Si esta curva es superior a 70, quiere decir que hay una resistencia, ¿no? Eso puede ser producido por una extravasación, por la vena, porque el paciente flexionó el codo, ¿no? Entonces, son dos cosas: se cambia la vía o se vuelve a repetir la prueba de vía, mejorando los impases. Este es un ejemplo, ¿no? De una, dice, cinética de inyección en un protocolo cardíaco. ¿Sí? Generalmente, de acuerdo a esta teoría, dice que toma 4 segundos para que el contraste viaje desde 6 segundos, perdón, para que el contraste viaje desde la vena antecubital, ¿no? Hasta las venas cefálicas y subclavias, ¿no? Para finalmente llegar a la cava superior, ¿no? O sea, son 6 segundos. A partir de ahí, ¿no? Va a desembocar a la aurícula derecha del corazón.
por acá. Fíjense. Y de ahí se tarda aproximadamente 2 segundos para que el contraste ingrese al ventrículo derecho. Esto es siempre y cuando el paciente tenga una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, ¿no? Un paciente normal. Aproximadamente a los 12 segundos, dice, la aurícula y el ventrículo derecho se encuentran en el pico de opacificación. O sea, si yo quiero estudiar solamente aurícula y ventrículo derecho, voy a hacer mi adquisición del estudio a los 12 segundos, ¿no? Y se encuentra en el pico de opacificación y el contraste empieza a viajar a nivel de las arterias pulmonares, ¿sí? Por eso es que a nivel de las arterias pulmonares, si es una forma empírica, se adquiere a los 15 segundos. El recorrido a través de la arteria pulmonar, ¿no? La vena pulmonar, el retorno a la aurícula izquierda, ¿no? Todo este recorrido de la circulación menor toma aproximadamente 16 segundos. Entonces, a los 18 segundos, la aurícula, el ventrículo derecho, se encuentra en su pico de mayor intensidad. ¿Sí? Vamos a ver. A los 20 segundos, después de haber aplicado la sustancia de contraste, la aurícula y el ventrículo derecho incrementan su opacificación, mientras que en la del corazón izquierdo disminuye la cantidad de contraste. Mientras la inyección de contraste y la solución salina va finalizando, el barrido, en este caso, que es un estudio para las arterias coronarias, empieza a realizarse. Entonces se empieza a adquirir el estudio a nivel de la aurícula y el ventrículo derecho, ¿no? Miden aproximadamente el 30% del pico de opacificación, que quiere decir que si mi pico de opacificación es a 150 unidades Hanfield, como la mesa corre a la hora de empezar mi adquisición, cuando yo llegue a las arterias coronarias, el pico va a ser entre 300 y 350 unidades Hanfield, ¿sí? Acá tenemos la adquisición del estudio, ya estamos viendo y ya estamos acá visualizando la arteria coronaria posterior descendente, ¿sí? Bueno, estas son las bibliografías a usar, espero que les haya servido. 6 y 10. A ver, vamos a anotar. El PPT del cerebro, más lindo. Acá, esto me gustaría que diga. Fíjense. Se está haciendo un topograma, ¿no? Se está colocando la ubicación del paciente, el decúbito supino, la adquisición, el barrido del paciente está saliendo, ¿no? Están colocando los datos, ¿no? Está confirmando, está colocando su protocolo, el licenciado, ¿no? Generalmente los estudios angiográficos son rápidos, chicos, ¿ah? Más de lo que demora la preparación del paciente, la ubicación, colocarlo en el isocentro, hace un topograma en frontal y después va a hacer un topograma en lateral, ¿no? Luego hace una adquisición sin contraste, ¿no? Ese es un topograma en lateral, este es para un estudio de TEC, de tromboembolia pulmonar. Fíjense, ubica el topograma, ¿no? En este caso me parece que ya hizo el estudio sin contraste. Esta línea que está acá es donde va a ser el corte para censar el estudio. Generalmente en pulmón, si es que no se hace un topograma, si es que no hay una adquisición previa, esta línea es a nivel de la carina, ¿sí? Y generalmente la adquisición del estudio es entre 4 segundos, ¿no? Es un estudio muy rápido. Lo que va a hacer ahorita es hacer un corte axial a nivel de la carina, ¿sí? Vamos a ver.
posteriormente se va a hacer una angiografía y después se va a hacer una fase venosa. Por eso hacen dos adquisiciones helicoidales, ¿sí? Pero básicamente lo que vamos a ver acá es la parte angiográfica. Hace el corte, fíjense, ¿no? Es un corte a la altura de la aorta ascendente, la pulmonar y la descendente. Ese corte, donde están estas estructuras, es básicamente a nivel de la carina, cuando uno ve el tomograma, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a colocar el ROI, ¿no? Está colocando el ROI y acá en este recuadro va a colocar las unidades Humphrey. Cuando llegue a una determinada unidad de Humphrey, no sé en qué estructura va a colocar, yo creo que generalmente nosotros en pulmonar colocamos a nivel del tronco de la pulmonar, ¿no? Está disminuyendo el field of view, ¿sí? Está disminuyendo el kilovoltaje para dar una mayor intensidad a las estructuras arteriales. Y aproximadamente, no sé si se ve la precisión del estudio, ¿no? La precisión del estudio debe ser unos 4 segundos. Más los 5 segundos de llegada del contraste son 9. Y si fíjense, a 4 segundos de la adquisición más 5 segundos de la llegada del contraste son 9. Y a esto le multiplico el flujo. Si fuera 6 el flujo, la cantidad de contraste que aplicaría sería 54 cc de contraste. Colocó el ROI en la pulmonar, fíjense, lo censó, apenas llegó a la pulmonar, empezó la adquisición, ¿no? Posteriormente hace un segundo barrido, pero ya en fase venosa. No necesariamente en un estudio arterial se hacen las dos fases, pero parece por la patología que presentaba el paciente, hicieron una segunda adquisición a los 60 segundos en fase venosa. ¿Ven? El estudio es rápido. Todo lo que demora es la preparación del paciente, la ubicación del paciente, la localización, la contraindicación del flujo, etc. Pero en realidad la adquisición del estudio es muy rápida. ¿Ya? Revisen el PPT de cerebro, que es muy parecido, porque las técnicas son muy parecidas. La diferencia con cerebro, un segundo, la diferencia con cerebro, voy a solamente hacer una referencia, porque estamos sobre. Dime. ¿Cerebro va bien? No, pero para que aprendan. Ni nada, pero así. Te pregunto. ¿Has entendido la clase? Yo me quedo dormido.